Desalambrando la historia. Hoy, los golpes de Estado en Latinoamérica y las Fuerzas Armadas. Cuando Estados Unidos de Norteamérica comenzó a disputarle al Imperio Británico el control económico y político del mundo, lo hizo con sus vecinos más cercanos, los países latinoamericanos. Los ensayos empezaron con algunas invasiones a países vecinos. Haití es ocupada desde 1915 hasta 1934. República Dominicana desde 1916 hasta 1924, Nicaragua en 1926. Guatemala en 1954, un golpe de Estado al presidente Jacobo Arbenz, encabezado por el ejército guatemalteco con colaboración con la CIA y la United Free Company. Panamá en 1964 es invadida por disputas sobre la soberanía del Canal de Panamá. Y República Dominicana en 1965 nuevamente. Granada en 1983 es invadida para apoyar el nuevo gobierno que derrocó al primer ministro pro-cubano Maurice Bishop. Panamá en 1989, invasión para derrocar y capturar al general Manuel Noriega. Haití, año 2004, los Estados Unidos en una intervención militar y con la ayuda de Francia, Canadá y Chile, deponen al presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, para luego entregar la administración del país a una fuerza de las Naciones Unidas. El eslogan que usaban era América para los americanos, pero en realidad era Latinoamérica para los norteamericanos. Así comenzaron las intervenciones. En 1896 la isla de Cuba era una colonia de España. Cuando los patriotas cubanos casi habían terminado la guerra para independizarse de España, Estados Unidos de Norteamérica ayuda a los patriotas y de paso se instala en la isla con 13 bases militares. Actualmente queda una, la de Guantánamo, y generan una democracia tutelada. También se anexan a Puerto Rico. La influencia del gobierno de los Estados Unidos se hizo más fuerte a partir de la intervención en la Segunda Guerra Mundial. Presionaron a los estados latinoamericanos que intentaban mantenerse neutrales, como la Argentina, para que le declarasen la guerra a los alemanes. Así, a partir de la década del 40, se multiplican los golpes de Estado en Latinoamérica. La influencia yanqui en las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos se profundizó a partir de la creación de la Escuela de las Américas en predios del Canal de Panamá en el año 1946. Hasta el año 2001, que la Escuela de las Américas cambió de nombre, pasaron por sus instalaciones 61.000 militares latinoamericanos, muchos que luego participaron en los golpes de Estado. Los siguientes militares son algunos de esos egresados. Elías Wessing y Wessing, militar dominicano, líder del golpe de Estado que derrocó al presidente democrático Juan Bosch en 1963. General Manuel Noriega, responsable de un gobierno militar en Panamá. General Hugo Banzer, responsable del sangriento gobierno militar de Bolivia en 1971. Roberto D'Aubuisson, graduado en 1972 y justo después parte del Servicio de Inteligencia de El Salvador, acusado como líder de un escuadrón de la muerte, entre otros delitos. General Héctor Gramajo, exministro de Guatemala, autor de políticas militares genocidas en los años 80. General Roberto Eduardo Viola, promotor del golpe de Estado en Argentina en 1976. Leopoldo Fortunato Galtieri, impulsor de la Guerra de Malvinas en 1982, líder de la Junta Militar de Argentina en que supervisó desde 1981 los 2 años finales de la Guerra Sucia, donde se torturaron decenas de miles de personas y posteriormente unas 30.000 de ellas asesinadas y desaparecidas. Vladimiro Montesinos, abogado militar, colaborador inicial de la CIA, responsable durante el polémico gobierno de Alberto Fujimori del Servicio de Inteligencia de Perú, acusado de represión política e incitar un golpe de Estado.
Santiago Martín Rivas, agente de inteligencia y jefe del grupo de aniquilamiento Colina, que realizaba asesinatos y actos de guerra sucia dentro de la estrategia de guerra de baja intensidad desarrollada durante el gobierno de Alberto Fujimori por encargo del gobierno de Estados Unidos. Manuel Contreras, cabeza de la Dirección de Inteligencia Nacional de la DINA, máximo organismo de represión del gobierno de Augusto Pinochet en Chile y condenado por múltiples causas de violaciones a los derechos humanos. Romeo Orlando Vázquez Velázquez, militar hondureño, participó en el golpe de Estado al presidente José Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio del 2009. Ollanta Humala, presidente de Perú entre el 2011 y el 2016. En Latinoamérica, desde comienzos del siglo XX, hubo 55 golpes de Estado. 6 en Argentina, en Chile 5, Uruguay 2, Brasil 1, Paraguay 2, Bolivia 3, Perú 9, Ecuador 4, Colombia 2, Venezuela 4, Panamá 2, Costa Rica 1, Honduras 3, Guatemala 1, Nicaragua 2, El Salvador 4, Cuba 1, Haití 1, República Dominicana 1 y México 1. Los golpes de Estado impulsados por el Imperio del Norte tenían sus socios locales. Además de las Fuerzas Armadas, estaban las aristocracias conservadoras o liberales, las altas burguesías, los terratenientes, los grandes empresarios, las empresas multinacionales, ciertos medios de comunicación concentrados y ciertas iglesias. Todos estos sectores conspiraban con los militares y la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, para cambiar a los gobernantes que de alguna forma afectaban los intereses de estos sectores de la economía. Si bien los argumentos para los golpes de Estado eran el desorden, la violencia, la ingobernabilidad, la corrupción, etc., la causa verdadera era la disminución de las ganancias de los sectores concentrados de la economía, la distribución de la riqueza en los sectores populares, las reformas agrarias, las nacionalizaciones de, por ejemplo, los hidrocarburos o las empresas de servicios públicos, etc. Los procesos de gobiernos progresistas o gobiernos que redistribuían la riqueza a los sectores más vulnerables de la sociedad fueron la causa de los golpes de Estado. Cuando las grandes empresas locales o multinacionales dejaban de tener ganancias extraordinarias y dejaban de enviar dinero al extranjero, aparecía la CIA en las embajadas de Estados Unidos y comenzaban los procesos de desestabilización de los gobiernos locales, que la mayoría de las veces concluían con un golpe de Estado. Con la asunción al gobierno de militares formados y apoyados por el gobierno de Estados Unidos, se implementaban ajustes a la economía que generaban el deterioro de los salarios reales de los trabajadores, la extranjerización de las empresas a través de privatizaciones de empresas estatales y de la instalación de multinacionales con grandes beneficios fiscales que les aseguraban ganancias extraordinarias. Para aplicar esas medidas económicas, los gobiernos de facto reprimían a las organizaciones sindicales, sociales y políticas que luchaban por frenar dichos procesos. Así los gobiernos militares reprimieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de ciudadanos en toda Latinoamérica. Con el cambio de siglo, también cambiaron los modelos de intervención del imperio yanqui a sus vecinos latinoamericanos. Los golpes militares estaban mal vistos por las sociedades y tuvieron que cambiar las formas de intervención. Así aparecen los golpes blandos, que son mecanismos que aparentan ser legales y logran destituir a presidentes que intentan cierta redistribución de la riqueza. Algunos ejemplos que tuvieron éxito fueron las destituciones del presidente Lugo de Paraguay, el presidente Zelaya de Honduras y la presidenta Dilma Rousseff de Brasil. Pero en el siglo XXI también hubo golpes militares tradicionales como el que le hicieron a Evo Morales en Bolivia en el año 2019. Otro modelo es el que utilizaron en Venezuela, donde la CIA intentó nombrar a Guaidó como presidente. Varios países lo reconocieron como el autoproclamado, pero ciertamente en Venezuela no tiene ningún poder. Para terminar, es preciso recordar los bloqueos económicos que el Imperio del Norte aplica a gobiernos que intentan ser independientes. El bloqueo económico a Cuba lleva más de 60 años
y el gobierno y el pueblo cubano lo han resistido con entereza y dignidad. El bloqueo y los intentos de invasión a Venezuela también han fracasado, y el gobierno del presidente Maduro sigue, con el apoyo popular, resistiendo al imperio más poderoso de la actualidad. Hasta aquí, desalambrando la historia.